Eu sou Iraquia Nascimento. O meu grupo está composto por Nicole Arancibia, André Felipe, Ana Beatriz, Juliana Roja, Carla Norani, e vamos falar sobre função somatosensitiva, dolor, cefaleia e regulação da temperatura. O componente somatosensitivo do sistema nervoso aporta a consciência de sensações corporais como o tacto, a temperatura, a posição corporal e o dolor. Os receptores sensitivos para a função somatosensitiva constam de pequenas terminações nervosas em la piel e outros tecidos do corpo. Cerca de 2 a 3 milhões de neuronas sensitivas liberam uma corrente constante de informação codificada. Só uma pequena porção desta informação lega à consciência. Sistema sensitivo. O sistema sensitivo consta de uma primeira, segunda e terceira ordem. As neuronas de primeira ordem transmitem informação sensitiva da periferia ao sistema nervoso central. As neuronas de segunda ordem se comunicam com várias redes reflexas e vias sensitivas na medula espinal e viajam diretamente ao tálamo. As neuronas de terceira ordem levam informação do tálamo à corteza cerebral. Os sistemas sensitivos se podem conceptualizar como uma sucessão seriada de neuronas que constam de um primeira, segunda e terceira ordem. As neuronas de primeira ordem se transmitem informação sensitiva de la periferia ao sistema nervoso central. De segunda ordem, se comunica com várias redes reflexas e vias sensitivas em la medula espinal e viajam diretamente ao tálamo. As neuronas de terceira ordem levam informação do tálamo à corteza cerebral. Unidade sensitiva. A experiência somatosensitiva surge da informação proporcionada por vários receptores distribuídos em todo o corpo. Estes receptores vigilam 4 tipos de modalidades principais e sensações: discriminação de estímulos e sensações tacto, térmica e de posição. Cada uma de la modalidade é somatosensitiva, está mediada por um sistema distinto de receptor e vias ao cérebro. Sin embargo, toda a informação somatosensitiva provém das extremidades e o tórax, comparte uma classe comum de neuronas sensitivas chamada neuronas de gânglio de la raiz. Há 3 tipos de fibras nervosas que transmitem informação somatosensitiva: A, B e C. As de tipo A, que são mielínicas, têm a maior velocidade de condução e transmitem informação sobre a pressão cutânea, sensação do tato, frio, dolor mecânico e dolor por calor. As de tipo B, que também são mielínicas, proporcionam informação de los mecanorreceptores cutâneos e subcutâneos. De tipo C, a mielínicas têm o menor diâmetro e velocidade de condução, transmite as sensações de calor e dolor mecânico químico, assim como dolor induzido por calor e frio. Bueno, voy a hablar sobre el patrón dermatómico de la intervención de la raíz dorsal. La intervención somatosensitiva del cuerpo, incluida la cabeza, tiene un patrón organocional básico por segmentos que se establece durante el desarrollo embrionario. Existen 33 pares de nervios raquídicos que proveen inervación sensitiva y motora de la pared corporal y de las extremidades de las vísceras. El pulso sensitivo de cada segmento de la médula espinal es aportado por neuronas sensitivas con cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal, y una región de la pared corporal que es inervada por un solo par de los ganglios de la raíz dorsal se denomina dermatoma. Circuito espinal y vías neuronales ascendentes. Al entrar en la médula espinal, los axones de las neuronas somosensitivas se ramifican ampliamente y se proyectan a neuronas en la sustancia gris de la médula espinal. Algunas ramificaciones se involucran en los reflejos locales de la médula espinal
y se inician directamente en los reflejos motores. Dos vías paralelas, la vía discriminativa y la vía anterolateral, llevan la información de la médula espinal hasta el nivel támico de la sensibilidad y cada una toma una vía diferente hacia el sistema nervioso central. Estas vías transmiten información hacia el cerebro con tres objetivos: percepción, excitación y control motor. Las ventajas de tener un sistema de dos vías incluyen los siguientes. La información sensitiva se puede conducir de dos maneras distintas. Si se daña una vía, la otra aún puede proporcionar información vía discriminativa. Esta también se conoce como la vía de cordón posterior lesníco medial. Se utiliza para la transmisión rápida de información sensitiva como el tracto discriminativo. La vía discriminativa se utiliza solo 3 neuronas para transmitir información de un receptor sensitivo a la banda somatosensitiva de la corteza cerebral parietal del lado opuesto del cerebro. La neurona del ganglio de la raíz dorsal primaria que proyecta su acción central hacia los ganglios del cordón posterior. La membrana del cordón posterior que envía su acción a través de un tracto de conducción rápido llamado lesio medial. Después cruza en la base de la médula y viaja al tálamo del lado opuesto del cerebro, donde comienza la sensibilidad básica. La neurona talámica que proyecta sus acciones a través de irradiación somatosensitiva hacia la corteza sensitiva primaria. Procesamiento central de la información somatosensitiva, la percepción o el proceso final de la información somatosensitiva incluye la conciencia del estímulo, su localización y discriminación de sus características, así como la interpretación de su significado. Conforme la información sensitiva llega al tálamo, empieza a entrar al nivel de la conciencia. En el tálamo se localiza la información sensitiva general y se percibe como una sensación burda. La localización completa, la discriminación de la intensidad y la interpretación del significado del estímulo requieren el proceso por parte de la corteza somatosensitiva. Hola, me llamo André Felipe y yo voy a hablar sobre dolor. Bien, el dolor se define como una experiencia sensitiva y emocional relacionada a un daño real o potencial a los tejidos de una persona. El dolor ocurre cuando una persona reacciona a los estímulos de afuera, a los estímulos externos del medio ambiente, y este desencadena y provoca una estimulación nociva. Quiere decir que, por lo general, el concepto de percepción de dolor es la reacción ante el dolor que se puede separar. La respuesta ante el dolor está muy influida por las reacciones ante el dolor más que por su intensidad real, que puede ser la ansiedad, cultura, sexo, experiencia, y la expectativa en cuanto al alivio del dolor que puede modificar las reacciones de una persona ante el dolor. Quiere decir que es una respuesta que la persona va a tener antes de empezar a sentir. Bien, las teorías de dolor. La teoría del dolor de manera tradicional, hay dos teorías que explican las bases fisiológicas para la experiencia dolorosa, de la especificidad y el patrón. Esta teoría se describe tan dolorosa que precede una lesión aguda específica. Sin embargo, no se toman las consideraciones y sentimientos de la persona con respecto ao que ha sentido, manejo o lo que ha experimentado de este tipo de dolor o até mesmo el dolor en el pasado. La teoría del padrón está compuesta por un grupo de teorías que propone que los receptores de dolor comparten las terminaciones o las vías de estas modalidades sensitivas y que pueden diferenciarse o utilizar diferentes padrones de actividad, como un ejemplo sería el espacial y temporal de las mismas neuronas para señalar los estímulos dolorosos que esta persona está sintiendo o está teniendo ante el dolor.
Ahora vamos a hablar sobre los receptores y mediadores del dolor. Sabemos que vamos a tener las vías y los receptores. Y lo primero receptor serían los nociceptores. Estos receptores son receptores sensitivos que activan los estímulos nocivos de los tejidos periféricos, donde la persona va a tener una respuesta y va a estar sintiendo este dolor. Desde el punto de vista estructural, estas terminaciones, que son las fibras periféricas, vão se quedar livre e estas vão captar a resposta e os estímulos que vão desencadenar o dolor. Bem, vamos ter também a estimulação nociceptores. Este se diferencia de los outros receptores sensitivos, que este responde por várias formas de estimulação, incluindo a mecânica, a térmica, a química. Ou seja, que a mecânica, que seria trauma, la térmica, que pode ser a pessoa sofre uma queimadura, ou até mesmo la química, uma intoxicação por alguma coisa, e estes componentes, estas estimulações desencadenam uma resposta ao dolor. Vamos ter também o circuito e vias da medula espinal. Ao entrar na medula espinal por meio das raízes dorsales, as fibras de dolor que asciende y desciende uno de los segmentos antes de hacer la sinapsis de las neuronas, se asocia al cuerno posterior. Desde el cuerno posterior, las acciones de las neuronas van a tener una proyección y una asociación que van a se cruzar a través de la comisura anterior hasta el lado opuesto del cerebro, y van a ascender en las vías no espinal tálmica y la paleespinal tálmica de una persona, donde va a tener la conducción más rápida del tracto neoespinotálico, que se asocia principalmente a la transmisión de esta información de dolor agudo y rápido. Las vías centrales para la modulación del dolor. Este es uno de los principales avances de la comprensión del dolor. É um descobrimento das vias neuroanatómicas que surgem em mesencéfalo e o tronco cerebral, que descendem à medula espinal e modulam os impulsos dolorosos ascendentes, que quer dizer que vão modular a quantidade de dolor que esta pessoa está sentindo e está tendo uma resposta frente a ele. Uma destas vias começa de uma área mesocéfala chamada substância gris paracudecutal. Por medio de una investigación se encontró la estimulación eléctrica de las regiones de esta sustancia gris periacudeal-ductal, que es del mesencéfalo, donde produce un estado de analgesia en la persona, que va a hacer con que la persona no va a tener tanto dolor, no sienta tanto dolor. Bien, ahora vamos a hablar sobre el mecanismo analgésico endógeno, que es otro receptor y otra vía. Existe una evidencia de estos receptores que son péptidos opioides que sintetizan la forma endógena, que son sustancias semejantes a la morfina. Y estos se encuentran en ramificaciones periféricas de las neuronas aferentes primarias y muchas regiones del sistema nervioso central. Y esto vamos a tener identificado 3 familias de péptidos opioides endógenos: las encefalinas, la endorfina y las ginorfinas, que son una familia que se deriva de un precursor polipéptico distinto y tiene una distribución atómica característica. Bien, yo voy a dar continuidad a hablar sobre los tipos de dolor. Los tipos de dolor pueden clasificarse según su duración, que puede ser agudo, crónico, até mesmo sobre su ubicación, que puede ser cutáneo, profundo, até mesmo visceral. O dolor agudo y crónico ele se clasifica ampliamente de acordo com sua duração. E sobre o dolor se enfatiza a importância de diferenciar o agudo do crônico, que para isto vamos ter bom diagnóstico e tratamento melhor para cada destes dolores e distintas causas e funções para melhor diagnóstico desta pessoa.
Según su origen. Según su origen, el dolor nociceptivo es el causado por la activación de los receptores del dolor en respuesta a un estímulo, lesión, inflamación, infección o enfermedad. Como ocurre con el dolor agudo, suele haber una relación directa entre su intensidad y la gravedad de la agresión. El dolor neuropático se origina por un estímulo directo del sistema nervioso central o una lesión de los nervios periféricos. No se relaciona, por tanto, con la estimulación de los terminales sensitivos y suele acompañarse de destencia y parestesia. Es habitual que sea desproporcionado para el estímulo. ¿Puedes cambiar, por favor? Siguiente. Yeah. El dolor psicógeno no se debe a una estimulación nociceptiva ni una alteración neuronal, sino que tiene una causa psíquica, depresión o hipocondria. O bien se trata de la intensificación desproporcionada de un dolor orgánico que se debe a factores psicológicos. Según su localización, el dolor nociceptivo se divide en dolor somático, cuando se estimulan los receptores de la piel, dolor visceral, que se debe a las lesiones o disfunciones de los órganos internos, y por su parte el dolor neuropático se divide en central y periférico, según en qué parte del sistema nervioso se localiza la lesión o enfermedad que le causa. Tratamiento. Voy a hablar sobre el tratamiento. Muchos dolores pueden aliviarse, al menos en parte, mediante medidas como reposo, aplicación de frío o calor con masajes, o técnicas como la electroestimulación o la acupuntura. Puede ser reposo, termoterapia, masajes, electroestimulación, ultrasonidos o acupuntura, como acabo de decir. Tratamientos del dolor agudo. El tratamiento del dolor agudo debe controlarse de manera profunda y se deben administrar medicamentos antes de que el dolor se vuelva intenso. Esto permite que la persona esté más cómoda y activa para asumir la principal responsabilidad de su propio cuidado. Parte de la renuncia de los trabajadores de salud para dar un alivio a su vida adecuada, el dolor agudo es el temor de la adicción. Sin embargo, se dice que la adicción a opiáceos es prácticamente inexistente cuando se prescriben para el dolor agudo. Dame, por favor. Tratamiento del dolor crónico. El tratamiento del dolor crónico requiere atención temprana para evitar el dolor y un control adecuado de los brotes agudos. El tratamiento específico depende de la causa, la evolución del problema de salud subyacente, así mismo como la expectativa de vida de la persona. Los métodos terapéuticos para el dolor crónico incluyen bloqueo neural, modalidad eléctricas, estimulación nerviosa, eléctrica transcutánea y intervenciones cognitivas o conductuales. ¿Puedes cambiar? Tratamientos farmacológicos. En los tratamientos farmacológicos podemos decir paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos, constituyentes la primera línea en el tratamiento farmacológico del dolor y son por ello el grupo de fármacos de mayor consumo. Los AINES son de primera elección en el dolor nociceptivo.
especialmente cuando existe un componente inflamatorio. Paracetamol. Al contrario de que los AINE, no presenta acción antiinflamatoria, ni antigregante plaquetario. Puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia. AINE. Los AINE son la primera elección en el dolor nociceptivo, especialmente cuando existe un componente inflamatorio. La mayoría de ellos son inhibidos no selectivos de la ciclooxigenasa. Eso sería todo sobre tratamiento. La termorregulación se define como un complejo sistema encargado de mantener constante la temperatura del medio interno. Dicho sistema se puede considerar constituido por tres componentes: las vías aferentes termoceptivas, los centros de integración y las vías eferentes termoefectoras. Las vías aferentes termoceptivas son distintos tipos de sistemas de recogida de información térmica que la dirigen hasta los centros de integración. Los centros de integración son centros coordinados encargados de integrar la información térmica aferente, elaborar un juicio sobre la situación de la temperatura corporal y emitir respuestas que o bien modifican la temperatura corporal o bien la mantienen intacta. Las vías eferentes termoefectoras son distintos tipos de sistemas que permiten elevar o reducir la temperatura corporal según el dictado de los centros reguladores. Las vías aferentes termorreceptivas son de naturaleza física o química. Los receptores físicos son sensibles a las variaciones de la temperatura local. Estos receptores están distribuidos de manera amplia, principalmente en la piel, el sistema cardiovascular y en los órganos nobles de la economía, como los riñones, hígados y pulmones. Además, las neuronas de los centros integradores coordinadores también presentan estos receptores. Independientemente de su localización, estos receptores captan variaciones de la temperatura local y en esas localizaciones y transmiten dicha información de modo centrípeto vía nervios periféricos hasta llegar a los centros reguladores. Los receptores químicos son sensibles a ciertas moléculas, tanto de origen exógeno como endógeno. Estos receptores se encuentran distribuidos en los nervios periféricos, tanto los somáticos como los viscerales, y se postula si puede encontrarse también en las neuronas de los centros integradores coordinadores. Las sustancias químicas capaces de estimular estos receptores químicos se pueden clasificar en dos grupos: los pirógenos y los criógenos. Los pirógenos son aquellas moléculas cuya presencia es capaz de provocar una modificación en los centros reguladores tal que elevan la temperatura corporal. Se dividen según su origen en exógenos y endógenos. Los exógenos generalmente forman parte de la estructura de los microorganismos infecciosos, siendo su paradigma el lipoproteíno-sacárido de las bacterias gram negativas. Los endógenos son las citoquinas inflamatorias, principalmente las citoquinas IL-1, IL-6, TNF-alfa y el INF-gamma. Los criógenos son aquellas moléculas cuya presencia es capaz de provocar una modificación en los centros reguladores, tal que reducen la temperatura corporal. Dentro de los criógenos encontramos el alfa-MSH, los corticoides, la hormona ACTH, la TSH, neuropéptidos y bombecina. Independiente de su origen, estos receptores químicos pueden llevar su información a los centros reguladores de varias maneras. Pueden difundir directamente a través de la barrera hematoencefálica y estimular las neuronas de los centros reguladores. Pueden estimular los receptores de nervios periféricos, esplácnicos y somáticos y desde ellos llegar a vía centrípeta a los centros reguladores.
o pueden estimular a otras células del organismo que en respuesta a ello activan la vía de la fosfolipasa A2 para generar ácido araquidónico y la de ella ciclooxigenasa para sintetizar a partir de este último la PGE2. Esta prostaglandina es otra señal química que puede atravesar la barrera hematoencefálica y es captada por las neuronas de los centros reguladores. Muchas gracias por su atención.